Vamos a compartir un par de pasajes, bueno, algunos pasajes que conocemos, pero quiero que podamos repasar de alguna forma y también ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros cuando pensamos en la iglesia, en nuestra iglesia local, qué es lo que Dios quiere hacer y cómo nosotros somos parte de todo esto. Y hace un tiempo pensaba haciendo un devocional en mi hora silenciosa y pensé en algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes hoy día y comenzar a preguntarles si puede ser posible que tengamos una iglesia así. ¿Es posible? Me encanta la cara que ponen así de ánimo. ¿Por qué no puede ser posible? A veces nos miramos nosotros y decimos, a ver, el problema puedo ser yo. Y precisamente eso es lo que quiero que podamos ver. Cómo la palabra de Dios nos va enseñando que hay una iglesia y puede haber una iglesia sin problemas. Ahora, para eso es necesario, ¿cierto?, tomar algunas consideraciones y no ver cómo debiera ser una iglesia, sino lo que le falta a una iglesia para que llegue a ser una iglesia sin problemas. Y me acuerdo, parece que hace un tiempo, no sé si estaban todos, les compartí algunas cosas de una iglesia que tenía un cierto tipo de creyentes. Y quiero que podamos recordar un poquitito algunos de esos creyentes. Algunos tipos de creyentes que pueden haber en la iglesia. Y en esta iglesia, la que voy a mostrar acá no es esta iglesia. Puede ser cualquier iglesia. Si usted se ve reflejado acá, bueno, son como dice ahí solo coincidencia, ¿cierto? Pero fíjense, a veces podemos encontrar en la iglesia así, el hermano temeroso. No le da temor a hacer cosas o no estoy pensando en algo porque no estoy preparado, un montón de situaciones. A veces está el hermano atrasado. Dicen que el hermano atrasado llega siempre justo para interrumpir cuando está comenzando la predicación. El hermano muy ocupado, es que no se puede contar con él. Y a propósito de lo que estaba mencionando también el pastor, de lo que es la cantidad de familias que somos en la iglesia, todos somos parte de la iglesia, pero a veces podemos encontrar en la iglesia el hermano muy ocupado. A él no le podemos pedir nada, ninguna cosa vamos a conseguir con esta persona. Pero también está el hermano don mundano. Y ahí en la foto pequeñita dice, me pregunto por qué yo no oigo la voz del pastor. Está con audífono escuchando cualquier cosa, menos estar poniendo atención a la voz, ¿cierto?, del Señor a través de lo que se está enseñando. La hermana harta demora. Esta hermana llega a veces antes o después que el hermano atrasado, pero siempre está demorada. O está el hermano ocasional, ese que viene de vez en cuando. A veces está, otras veces no está. El hermano muy delicado. El hermano que hay que saludarlo todo el mundo, si no lo saluda se siente mal, si lo mira de alguna forma le complica. El hermano muy delicado. La pregunta es, cuando tenemos este tipo de creyentes en la iglesia, ¿puede haber una iglesia sin problemas? Imposible, ¿cierto? Imposible que tengamos una iglesia sin problemas, pero vamos a ver por qué vienen los problemas en la iglesia. Y a veces los problemas pueden ser tal cual como ese dibujito ahí, una tremenda carga para quien está liderando la iglesia, para quien está llevando o quienes están llevando adelante la iglesia. Una iglesia con problemas puede pasar esto, pero ¿por qué vienen los problemas en la iglesia? Y vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a entender y a poder aplicar a nuestra vida qué es lo que tenemos que ver nosotros también con esto, dependiente del tiempo que tengamos en la iglesia o cuántas cosas estemos participando, tal vez que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Oremos. Señor, agradecemos mucho por este lindo tiempo que nos das de conocer tu palabra, de saber lo que ella tiene para nosotros, y pedimos que tú nos ayudes a entenderla
a escucharla con los ojos espirituales, con nuestros oídos, Señor, espirituales bien abiertos, para poder descubrir tus verdades y que ella nos pueda ayudar también a nosotros personalmente como hijos tuyos, pero también como parte de la iglesia, para que podamos, Señor, tener una iglesia como la que tú quieres, como la que tú fundaste, como la que tú deseas, y que podamos, Señor, ver a nuestro interior y que podamos entender lo que tienes para nuestra vida hoy. En el nombre de Jesús, amén. Una iglesia, entonces, sin problema. ¿Por qué vienen los problemas en la iglesia? Vamos a ver 3 razones o qué falta en una iglesia por la que pueden venir problemas. Y, por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, primero por falta de comprensión. Mire cómo dice 1 Corintios 2, 14, versículos que hemos usado en el discipulado, que conocemos y que debieran advertirnos también de algunas cosas que pueden ser un problema serio en la iglesia, una complicación. Falta de comprensión. Y mire cómo dice el texto ahí en 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, o la palabra, cierto, comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense la primera cosa, la falta de comprensión. Aquí la Biblia nos habla de un hombre natural. Este hombre natural, y lo estábamos viendo, si no están en la escuela dominical, es muy difícil también comprender mucho más profundo esto. En la escuela dominical Max nos está enseñando sobre soteriología y lo importante que es, cierto, entender esto. Pero ¿sabe cómo dice ahí el texto bíblico? Este hombre natural es un hombre sin Cristo. Una persona sin Cristo. Y puede haber en una congregación una persona que le gusta estar, no, que venga, pero no tiene una conversión, ¿cierto? Y es lo que estábamos viendo hoy día. Ese hombre natural es un hombre sin Cristo. Pero fíjese las características que habla de este hombre natural ahí el texto. Y vamos a ver rápido este punto, porque quiero enfocarme en los otros 2 que sigue. Pero mire cómo dice el versículo. Pero el hombre natural, que dice, no percibe. Primero no percibe. La palabra percibir ahí no capta, no recibe. ¿Qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona así, ¿puede ser un problema en la iglesia? Claro que sí, puede ser un problema en la iglesia porque no está en sintonía. No entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No solo no percibe, dice que para él las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿qué son? Son locura. Dice que son bobería o insensatez. Esa es la palabra que utiliza el original para definir locura. Son bobería, son insensatez, no las puede entender. Pablo se encarga de explicar esto y de decirlo porque es muy importante entender. Ahora fíjese que estamos tomando el ejemplo de una iglesia de Corinto, que no es la iglesia en la cual nosotros debemos tomar un ejemplo o podemos tomar un ejemplo, pero Pablo nos deja la enseñanza para que nosotros podamos tener la consideración, la falta de comprensión. Letra C dice no entiende. ¿Qué no entiende? No las puede, y la palabra que utiliza ahí es ser capaz o posible o tener el poder de entender eso. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede entender? Porque esas cosas se van a entender espiritualmente. No comprende por qué deben ser espiritualmente. Si el Espíritu Santo no está en el corazón de esa persona, no va a entender. Y mire, fíjense en un ejemplo o algunos ejemplos que nos da un escritor bíblico. Una persona natural no puede entender las cosas espirituales. William Barclay dice lo siguiente: el que no cree que haya nada más importante que la satisfacción del impulso sexual no puede entender el sentido de la castidad. Podemos estar enseñando, podemos estar compartiendo, puede pasar en el club bíblico. Nico está hablando de la pureza sexual a los jovencitos. Si hay un jovencito que no ha conocido a Cristo, él no puede entender esas cosas. No puede, y puede venir todos los fines de semana y eso puede ser una complicación, un problema. El que considera que el almacenar cosas materiales es el fin supremo de su vida, otra vez no puede entender que la generosidad. Le vamos a hablar de compartir, de las misiones, de lo que se debe entregar a la iglesia, pero no lo puede entender, no puede comprender esas cosas.
Y el que no piensa nada más que las cosas de este mundo, jamás podrá entender las cosas de Dios y le resultarán sin sentido. Esa es la persona que está describiendo Pablo. Pablo dice una persona así que tiene falta de comprensión, que no ha tenido el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo ahí en su vida, obviamente va a ser un problema en una congregación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y esto es algo mucho más largo, pero nuestra responsabilidad como iglesia es orar para que Dios pueda obrar en el corazón de esa persona, pueda conocerle realmente, pueda convertirse de verdad al Señor y podamos tener una iglesia donde los creyentes están avanzando y están todas las personas que llegan pueden conocer al Señor. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos eso y la falta de comprensión nos puede complicar. Pero también hay el versículo 15, nos habla del hombre espiritual. Pero el hombre espiritual, el no carnal, ¿qué hace? Juzga todas las cosas. Ahora esa palabra que utiliza ahí, juzgar, es esto. Es escudriñar o investigar, distinguir o separar con el fin de investigar. Esa persona espiritual, cuando tiene el Espíritu Santo, todo lo que hemos mencionado, el tema de ofrendar, el tema de castidad, el tema de las cosas del mundo, él las puede mirar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque comprendió lo que es el Evangelio, comprendió y es un hijo de Dios, examinando, dice, exhaustivamente. El hombre espiritual es un cristiano maduro y eso es lo que nosotros hacia dónde debemos apuntar y vamos a pensar un poquitito ahí en lo que sigue en cuanto a esto. Pero ese cristiano maduro que es guiado y enseñado por el Espíritu, ¿qué puede hacer? Puede escudriñar, puede tamizar o colocar, seleccionar, por eso puede entender todas las cosas. Puede tener comprensión, pero una persona que no ha conocido a Cristo va a tener esta falta de comprensión. Y fíjese en estos dos puntos que vienen, quiero detenerme un poquito, porque es lo que va a afectar mucho a la iglesia, a nuestra propia iglesia. No solo la falta de comprensión de alguna forma se puede solucionar porque una persona compartimos el mensaje, le predicamos, o viene, conoce al Señor y empieza a crecer espiritualmente. Pero sabe que la falta de crecimiento espiritual es un problema grande dentro de la iglesia. La falta de crecimiento, y mire cómo lo dice Pablo ahí en capítulo 3, en 1 Corintios, dice el versículo 1 al 4. Mire cómo dice el texto bíblico ahí, 1 Corintios 3, el 1 al 4, y describe a un hombre. De manera que yo, hermano, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando habla de niños ahí está hablando de pequeñitos, de personas que no se han desarrollado. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún soy carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy carnales si andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Mire cómo Pablo le va diciendo a la iglesia. Le dice, ¿sabes que la falta de crecimiento va a ser un gran problema a la iglesia? Y el hombre carnal es lo podemos describir así, es controlado por la naturaleza de la carne. Ese hombre carnal, dice la Biblia, lo llama también como sensual, controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Es un creyente, es un hijo de Dios, pero está siendo gobernado por toda su naturaleza pecaminosa. Ese hombre obviamente no tiene un crecimiento espiritual. Ahora mire cómo lo describe y quiero que pongamos atención en algunas cosas. Características de este hombre o creyente carnal. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo. Primero en el versículo 1 de 1 Corintios 3, cómo lo describe como un niño en Cristo. Una persona inmadura. Una persona inmadura, dice el versículo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Fíjese, un niño uno no puede darle alguna responsabilidad. Es un creyente inmaduro. No podemos pensar, mira, vamos a hacer tal o cual ministerio, vamos a pensar en esa persona. No se puede, porque es un creyente inmaduro.
La descripción de esta palabra es esta, dice, no ha crecido como debiera. ¿En qué? En entendimiento y poder espiritual. Es espiritualmente inmaduro. Esa persona va a ser un problema dentro de la iglesia. No solo por eso, mire, algo más. Dice Pablo dice ahí en el texto, dice que no solo es inmaduro, dice el versículo 2, es incapaz. Mire cómo lo describe ahí el versículo 2. Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, todavía dice, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Una persona incapaz tampoco se puede dar una responsabilidad. Una persona incapaz no podemos pensar en ella para que pueda desarrollar también algún ministerio, una responsabilidad. Ser capaz es tener poder, habla de capacidad y fíjese, y recursos propios. ¿Sabe que el creyente, y lo hemos visto también otra vez, el creyente, el Señor lo dotó de por lo menos un don? ¿Para qué? No para él, sino para ser de bendición al cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos por lo menos un don, aparte de capacidades o talentos naturales que podemos tener, pero Dios nos capacitó para ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo, ¿qué le está diciendo a ellos? Dice, no son capaces. No veo en ustedes qué es lo que Dios les dio para poder desarrollar el ministerio, la falta de crecimiento. Mira otra cosa más que aparece ahí en los mismos versículos. Versículo 3 nos muestra en qué está involucrado este creyente carnal. Y mire qué penoso es en lo que está involucrado. Está involucrado en celos. Esa palabra celos es ardor, hervor, malicia. Este creyente que está en la iglesia obviamente va a ser un problema porque está involucrado en este tipo de cosas, en los celos. ¿Saben qué terrible es esta actitud dentro de la iglesia? Y se dan dentro de la iglesia y mucho más común de lo que nosotros pensamos. A veces son celos escondidos, a veces son celos que se manifiestan, pero eso afecta al cuerpo de Cristo, afecta el crecimiento de la iglesia. No solo celos, habla de contiendas. Y esa palabra contienda la describe así, muy extensa, dice pelea, lucha, rivalidad. Fíjese, denota una ambición de buscar lo propio, formación de partidos, alguien que trata de conseguir seguidores. Me tocó estar en una iglesia en la que había un matrimonio que hacía esto. ¿Y sabe cuándo el pastor se dio cuenta de eso? Cuando ellos salieron de la iglesia. Cuando ellos salieron de la iglesia, el pastor empezó a visitar algunas familias que le habían delegado a esta persona para que pudieran ser enseñados, discipulados. ¿Y sabe lo que estaba haciendo esta persona? Tal cual como dice el texto, estaba formando partido, estaba buscando seguidores para él, dentro de la misma iglesia. ¿Y sabe por qué pasa esto? Por falta de crecimiento. Pablo dice, esta persona está involucrada, te van a dar cuenta que esta persona inmadura espiritual, una persona que no está creciendo espiritualmente, va a estar involucrado en estas cosas. Habla de algo más, dice disensiones. Y aquí utiliza otra palabra, dice desunión, y literalmente es estar aparte. Yo no estoy ahí dentro de la iglesia, vengo a la iglesia, puedo estar, pero yo no participo, hay cosas que no me gustan, entonces me hago a un lado de la iglesia. Eso tampoco es bueno para el cuerpo de Cristo. Siempre hablamos, ¿cierto?, que nosotros somos ¿qué? Una familia. La familia, nos conocemos, estamos avanzando, estamos creciendo, pero es lo que nosotros debemos entender. Ahora fíjese, Pablo utiliza una palabra ahí que nos anima y nos debe animar. No solo él le dice a los hermanos, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, sino que utiliza otra palabra ahí en el versículo 2. Mire cómo termina, dice, ni sois capaces todavía. Y sabe que este versículo y esa palabra me habla de esto, de un impulso. Porque esa palabra todavía es un adverbio que habla de duración. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo? Ustedes son así, yo veo estas características, pero debe haber un momento en que eso debe terminar. No son capaces todavía, se tiene que cortar en algún momento. Se debe parar y deben crecer espiritualmente. No puede ser que no crezcan espiritualmente para que la obra de Dios, la iglesia, esté frenada. Falta de crecimiento. Y acá a lo mejor podríamos, si lo pudiésemos graficar, tendríamos que pensar en esto. Cuando pensamos en la falta de crecimiento, si tuviésemos una wincha de medir
y pudiésemos medir esto, ¿cuánto hemos crecido nosotros? ¿Cuánto he crecido yo personalmente este año? No importa lo que nos esté pasando, lo que cómo estemos viviendo, pero si miramos hacia atrás, miremos este mes, ¿cuánto cree usted que ha crecido espiritualmente? Esta semana, ¿cuánto creció espiritualmente? ¿Qué es lo que Dios me habló? ¿Qué es lo que Dios me dijo? Y mira, esto no sabía, aprendí esto y he crecido, avancé, aunque sea un paso más, pero estamos creciendo. ¿Sabe que si no puedo responder positivamente esta pregunta, soy un problema para la iglesia? O puedo llegar a ser un problema para la iglesia, porque en algún momento se va a evidenciar lo que el apóstol está diciendo. Mire, ustedes son capaces, pueden avanzar un poco más, pero hay cosas que lo están estancando. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento espiritual. No entiendo lo que significa ahora la espiritualidad, que habla el apóstol Pablo. Ese hombre espiritual es el que está creciendo. La espiritualidad involucra crecimiento. Yo no puedo pretender ser un hombre maduro espiritual sin crecer espiritualmente. Miren algo más que menciona ahí 2 Pedro 3:18. El apóstol Pedro motivaba a la iglesia, a los hermanos a quien él le estaba cuidando. Dice, antes bien crecer. Y la palabra crecer ahí es esta, aumentar, hacer crecer. Y me llama la atención que es algo que yo tengo que hacer. No dice, mira, vayan a la reunión, estén todas las reuniones. Obviamente eso es parte de lo que debemos hacer, pero en mi responsabilidad personal, hacer crecer y esa gracia y conocimiento de nuestro Salvador o Señor Jesucristo. Ahora, si pensamos nosotros en lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia, ellos estaban viviendo situaciones muy difíciles. Si usted ve todo el contexto de cómo él estaba escribiendo la epístola, ellos estaban dispersos, estaban sufriendo, los romanos los tomaban, entraban a sus casas y tomaban a un creyente, lo ponían en el patio de Nerón y lo encendían como una antorcha para alumbrar sus fiestas. Así vivían los creyentes en ese tiempo. Y Pedro le dice, debemos crecer en la gracia y conocimiento. ¿Para qué? Para entender lo que Dios está haciendo. Muchas veces no entendemos, no aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida porque no hay crecimiento espiritual. No hemos crecido lo suficiente. Ahora fíjese lo que utiliza el apóstol Pablo. Dice crecer, pero también dice crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál es la tercera cosa que falta en la iglesia? ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Por falta de conocimiento. Lamentablemente, Dios nos ha dado la posibilidad de visitar muchas iglesias. ¿Y sabe cuál es el común denominador? Los creyentes no conocen de Cristo, no conozco a Cristo como mi Salvador, pero no sé quién es Dios. No conozco a Dios, no gasto tiempo con la palabra de Dios. No puedo defenderlo, no puedo describirlo, no puedo decir, mira, Dios es así para mí. Esto es lo que nosotros debemos entender, a la falta de conocimiento. Y Pablo utiliza ahí en 1 Corintios 6:5 una palabra. La iglesia, cierto, todo el contexto ahí, el capítulo 6, es que estaban ellos teniendo problemas judiciales, legales. ¿Y dónde estaban yendo? Estaban yendo a los tribunales mundanos. Y mira Pablo cómo hace una pregunta ahí, versículo 5, 1 Corintios 6:5. Y fíjate cómo comienza, dice, para avergonzaros lo digo. Y le pregunta lo siguiente, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo acá? Pablo le está diciendo, no hay uno solo que pueda juzgar espiritualmente esto, porque la palabra que utiliza ahí, sabio, es esto. Aquí es un creyente dotado de sabiduría espiritual y práctica. Era tan complicado en la iglesia, dice, mira, tienen que ir a los tribunales, ¿qué es lo que van a hacer ellos? No tienen los principios bíblicos. ¿Cómo no va a haber uno solo dentro de la congregación que pueda conocer cómo bíblicamente solucionar los problemas? Falta de conocimiento. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Sabio es ese creyente dotado de sabiduría espiritual y práctica. Mire cómo lo dice ahí en Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios. ¿Para qué? Para el bien. Sabios para el bien. Aquí utiliza esa misma palabra, ingenuos
para el mal. Aquí en Efesios 5:15 también utiliza esa misma palabra, alguien dotado de sabiduría espiritual y práctica, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, la conducta, no como necios, sino como sabios. Un creyente que está creciendo espiritualmente es el que está conociendo del Señor. Y la vida espiritual va a ser mucho más fácil, va a ir avanzando, va a ir creciendo. ¿Sabe por qué? Porque pasa esto en su vida. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Qué es lo que nos hace sabios? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos tener esa sabiduría? Del conocimiento real de la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace sabios, y es lo que Pablo le estaba reclamando. ¿Cómo no va a haber uno entre ustedes que tome la Biblia, que lo siente y diga: mira, esto es lo que dice la palabra de Dios en este tema, y esto es lo que hay que solucionar, estos son los pasos para avanzar en esto? Eso va a ser un problema cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios. Ahora quiero decirle que lo importante que es, no solo en el Nuevo Testamento. Mire cuando el Señor le da esta responsabilidad a Josué en este versículo muy conocido, Josué 1:8. ¿Se acuerdan lo que le dice a Josué? ¿Cuál era la responsabilidad? Moisés había muerto. El Señor le dice: Moisés murió, ahora te toca a ti avanzar con esta gran congregación. Pero fíjense lo que Él les dice y le da como una exigencia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A lo mejor Josué, y el Señor estaba mirando a Josué, le veía todas las preguntas que habían. ¿Sabes cómo vas a avanzar? Conociendo la palabra de Dios. Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿En qué? En todo lo que le sucede en su vida. Ahora fíjense que él, ¿qué era lo que tenía que hacer? Avanzar con el pueblo y cruzar al otro lado del río Jordán. Esa era su responsabilidad, llevar a toda esa gente para cruzar al río Jordán. Para eso Dios le dice: esto es lo que vas a necesitar. Entonces dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora fíjese que este versículo nos da algunas características que debemos considerar para el conocimiento que necesitamos. Cuando pensamos en el conocimiento debemos pensar así, y este versículo nos enseña algunas cosas. Cuando habla de nunca se apartará, nos está diciendo que el tiempo y el conocer al Señor en nuestra vida debe ser algo permanente. Debe ser algo permanente. Sabe que hay muchas personas, muchos creyentes que no tienen un tiempo permanente con el Señor. Hoy día sí estoy bien, hoy día me levanté de ánimo, hoy día me levanté un poco más temprano y tomo la Biblia y veo qué es lo que Él tiene para mí. Pero el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se va a apartar, debe ser algo permanente. No solo permanente, mira cuando dice de tu boca, le está diciendo es personal. No es algo que él me dijo la persona que me está discipulando, esto es lo que enseñó el maestro de la escuela dominical, es algo personal. Ayer hablábamos con Haroldo. Y a veces, cierto, tenemos nosotros, y una de las cosas que hay mucho y son muy buenos, pero a veces perdemos o podemos perder de vista lo que Dios quiere hablarme a mí, es un devocional, ¿cierto? Mandamos o tenemos un devocional que me puede ayudar, a mí me encantan porque saco ideas, ilustraciones, pero Dios quiere hablarme personalmente. Y Él quiere que yo abra la Biblia, abra la palabra de Dios. Yo mando en la hora silenciosa a varios lugares. ¿Sabe cuál siempre es el consejo que le digo? No escuches un comentario, ni leas un comentario hasta que tú hayas visto qué es lo que Dios tiene para ti hoy día. Porque esa persona que hizo ese devocional es lo que Dios le habló a esa persona. Pero cuando el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca, el tiempo con el Señor es no solo permanente, es personal. Cada uno de nosotros debe tener ese tiempo. Pero no solo personal, mira ahí cuando le habla de día y de noche, prioritario, debe ser importante, no debe ser algo secundario, debe ser lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, porque no entendemos que ese tiempo con Dios debe ser prioritario, debe ser personal, debe ser permanente. Me acuerdo una vez cuando estuvimos ahora último en el instituto, en el 2016, cuando estuvimos ahí con Jessica, se acercó un
colaborador ahí en el equipo de misioneros, y me pregunta, me dice, tengo 2 o 3 jovencitos para aconsejar. Y me dice, ¿cómo hago para poder compartir? Me dice, a veces no sé qué compartir con ellos. Y a mí me llamó la atención que una persona que tenga a cargo jóvenes para aconsejar no tenga que compartir. Y digo, ¿cómo es tu tiempo con el Señor? ¿Cómo es tu tiempo con Dios? Me dice, mira, a veces sí, a veces no, por las actividades, por las cosas que estamos haciendo. Una persona que estaba queriendo dedicarse a servir al Señor. Eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. El dejar de lado ese tiempo con el Señor. Debemos buscar que sea permanente, que sea personal, que sea prioritario. Pero cuando le dice meditarás en Él, está hablando de profundizar. Debemos profundizar en la palabra de Dios, conocer más la palabra de Dios. Ahora sabe que cuando el Señor le dice esto a Josué, lo que Él está diciendo, en ese tiempo ellos tenían solo el Pentateuco. Y Él está diciendo, tienes que conocer eso es lo único que Él tenía para conocer y debía conocerlo tan bien, porque eso es lo que le iba a ayudar en todo lo que iba a hacer Él más adelante. Y la palabra meditar es esto, es reflexionar, considerar, leer y releer de forma audible la palabra de Dios. Eso es lo que Josué tenía que hacer. Le pregunto, ¿no es lo mismo que debemos hacer nosotros? ¿No es lo mismo que debemos saber para no ser un problema en la iglesia? Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos saber qué dice Dios en diferentes áreas de nuestra vida, en la doctrina, en la enseñanza. Hoy día hay mucha, usted hace un clic y aparece cualquier predicador y enseña cualquier cosa. Disfrazada la verdad, ¿cierto? Con una parte de la mentira, con una parte de verdad, y la gente que no conoce va a decir, mira qué bueno, habla bien, está bien esto. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y déjeme decirle por último, ¿por qué necesitamos conocer la palabra de Dios? Mire lo que el diablo quiere hacer y lo que Dios quiere hacer. El diablo quiere distorsionar la palabra de Dios. Mire qué dice Génesis 3:1. ¿Se acuerdan el episodio de cuando está el Señor ahí con Adán y Eva, ¿cierto? Cuando la serpiente engaña a Eva, ¿qué es lo que utiliza la serpiente? Mire cómo dice, pero la serpiente era, fíjese, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire la pregunta que le hace, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sabe lo que está haciendo? Distorsionando lo que Dios le había dicho. Por eso es que debemos conocer la palabra de Dios, porque la serpiente estaba distorsionando. Mire lo que Dios quiere. Él quiere dirigirme con su palabra. Mire cómo dice el Salmo 37:31. El diablo, la estrategia del enemigo siempre va a ser distorsionar la palabra de Dios. Él no quiere que la conozca tal cual como es. Por eso hay tanta mala enseñanza. Por eso hay tanta falta de conocer la palabra de Dios. Mire cómo dice el versículo ahí en 37. Salmo 37, 31. Mire lo que Dios quiere hacer. La ley de su Dios, ¿dónde está? En su corazón. Por tanto, como la ley de su Dios está en su corazón, sus pies no resbalarán. ¿Sabe que Dios quiere dirigirme con la palabra? Él no quiere que yo dude de eso, no quiere dirigirme con la palabra de Dios. Pero el diablo, ¿qué quiere hacer? Distorsionar la palabra de Dios. Él quiere que dude de la palabra de Dios. Y vuelve ahí a Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Mire cómo le sigue hablando ahí en el relato que nos muestra ahí en Génesis, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Haciéndole dudar de lo que Dios le había dicho tan claramente. Después usted ve ahí todos los detalles de eso. Pero el diablo quiere distorsionar la palabra de Dios. Dios quiere dirigirme con la palabra de Dios. El diablo quiere que dude de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que me deleite en su palabra. Mire cómo dice el Salmo 1, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice el texto? ¿Lo conocen ese, cierto? Es muy conocido. Y nos habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire el resultado, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere? Por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios. Cuando yo estoy haciendo esto con la palabra de Dios, ¿te cree que voy a ser un problema para la iglesia? De ninguna manera. Voy a ser una bendición. La gente se va a acercar, va a querer saber qué puede ayudarme, cómo me puede ayudar. Cada día, cada fin de semana puede llegar alguien que necesita que yo conozca la palabra de Dios para ayudarle. Cualquiera de nosotros. No solo quienes tenemos el privilegio de compartir la palabra, cualquiera de nosotros. Dios va a hacer algo grande cuando tenemos una iglesia que conoce la palabra de Dios. Distorsionar, quiere que dude, pero ¿sabe qué es lo principal y qué está haciendo hoy día? Desterrando la palabra de Dios de nuestra vida. Marcos 4:15. Ahí cuando habla de la parábola del sembrador, mira aquí utiliza una palabra, el texto bíblico, que es importante considerar. Mire cómo dice Marcos 4:15. Y estos, dice, solo de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, fíjese la actitud, enseguida viene ¿quién? Satanás. ¿Y qué hace? Y quita la palabra. Enseguida viene Satanás y quita la palabra. Y esta palabra quitar, que aparece ahí en el texto bíblico, da la idea de un barco que está ahí en el muelle, y viene alguien y levanta las velas, saca el ancla, deja el ancla ahí en el barco, y deja que el barco se vaya el viento, sin timón, sin nadie que lo guíe. ¿Dónde va a llegar ese barco? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su puerto de llegada? Ninguno. Eso es lo que el diablo quiere hacer con la palabra de Dios. Ahora fíjese lo que dice ahí. ¿Cuándo viene el diablo? Enseguida. Enseguida. Él no va a esperar. Nosotros no estamos durmiendo y el diablo está sacando la palabra de Dios de nuestra vida. Nosotros somos los que no estamos actuando, no estamos deseando tener la palabra de Dios. No estamos deleitándonos en la palabra de Dios, no estamos dejando que la palabra de Dios nos dirija. Miren lo que el diablo quiere hacer, desterrar la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? Que desee su palabra. El Salmo 40.